Cada uno de los elementos que tenemos acá salvan vidas. Cada uno de ellos está diseñado específicamente para un propósito en particular, dependiendo del tipo de cubierta en la que vayamos a hacer el trabajo o el tipo de estructura en el que vayamos a desarrollar el mecanismo de anclaje. Empecemos con puntos de anclaje para mecanismos sobre estructuras de concreto. El más conocido son este tipo de argollas. Son argollas que se pueden poner en esta dirección o en esta dirección, se anclan directamente a estructuras de concreto, funcionan muy bien para trabajos en suspensión, para trabajos en restricción. Otro de los mecanismos que encontramos son los anillos giratorios. Estos son elementos que se pueden adaptar perfectamente a estructuras de concreto, al igual que este tipo de elementos. Los anillos giratorios funcionan muy bien porque permiten que el elemento acompañe la dirección del trabajador. En las estructuras de concreto también podemos adaptar postes como estos, que puedes encontrar de medidas de 300, 400, 500 y 600. El que tenemos acá es un poste en acero con recubrimiento en galvanizado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar estructuras de concreto para poderlos poner de esta forma, anclarlos debidamente a lo que nos indique el cálculo estructural y así poder desarrollar un mecanismo de anclaje certificado. Ahora vamos a hablar de mecanismos de anclaje que pueden ya ser del tipo de líneas de vida horizontal sobre cubiertas en fibrocemento. En las cubiertas de fibrocemento, que son las que tienen la particularidad de que son muy frágiles, que se quiebran con mucha facilidad, no son transitables, vamos a adaptar postes como estos. El número de postes que va a requerir una cubierta como esta dependerá del diseño que hagamos del sistema de línea de vida. La particularidad al usar este tipo de postes será que se anclarán no a la cubierta, sino se anclarán a la estructura de soporte, de la cubierta. El suplemento estructural será un diseño específico por medio de una persona o un profesional calificado que hará los cálculos y toda la geometría y toda la planimetría necesaria para poder adaptar los postes. Sobre la cubierta lo único que vamos a ver es esta parte del poste. En cada uno de los postes va a tener un elemento particular, bien sea una terminal o un punto intermedio o un punto intermedio en curva. En los puntos o postes iniciales y finales vamos a tener terminales como estas. Y en las terminales lo que vamos a encontrar es el mecanismo de absorción y tensión. En otro video les explico cómo funciona particularmente la absorción de energía en un dispositivo como estos. Y en los puntos intermedios lo que vamos a encontrar son elementos como estos. Ya una vez tengamos distribuidos cada uno de estos puntos, o postes más bien, con los puntos intermedios, ¿qué va a pasar? Pues simplemente vamos a hacer el tejido del cable de todo el sistema. Cubiertas metálicas trapezoidales. Aquí escogeremos placas de anclaje o placas de anclaje con postes. El método de fijación serán remaches como estos, que irán directamente a cada una de las placas y se pondrán dependiendo la distancia que haya entre las crestas de la cubierta. ¿Qué va a pasar en este tipo de cubiertas? Que vamos a adaptar estos mecanismos. Estas serán placas iniciales que irán acompañadas con unos ángulos que se soportarán sobre las crestas de la cubierta trapezoidal, y aquí va a pasar lo mismo que pasaba con los postes. En las placas de inicio-fin pondremos la terminal y en estas que son placas intermedias pondremos los puntos intermedios. Si en el sistema encontramos una curva, vamos a utilizar una placa como estas. En las placas de inicio-fin adaptaremos el mecanismo de absorción y tensión de esta manera. Aquí nace el sistema y en los puntos intermedios vamos a encontrar el punto intermedio, la placa con punto intermedio y el cable. Si la cubierta metálica trapezoidal tiene de pronto tejas translúcidas curvas, lo mejor que podemos utilizar son postes con placas como estas con mecanismos de absorción. ¿Qué va a pasar? Lo mismo, vamos a tener en los postes iniciales y final un mecanismo como este, y en los puntos intermedios vamos a poder tener este elemento. Por acá pasará el cable y a su vez pasarán los deslizadores sin necesidad de que el usuario se desconecte. También podemos adaptar curvas como estas. En cubiertas metálicas o standing seam vamos a adaptar mecanismos de estos directamente a la cubierta. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues sencillamente en los inicios o los finales vamos a poder adaptar las terminales o los puntos intermedios o los mecanismos de absorción. Entonces, en ese caso, como en las fotografías o las fichas técnicas de los elementos, habrá la necesidad de poner unos elementos adicionales para poder hacer las adaptaciones de acuerdo a lo que indique la marca. La otra posibilidad en cubiertas metálicas es adaptar
placas de anclaje como estas, con los postes de anclaje como estas, pero como son cubiertas grafadas, vamos a requerir estos mecanismos que se le conocen como clams. ¿Qué va a pasar? La teja metálica va a entrar acá, y estos prisioneros van a hacerle la presión o la fuerza necesaria a la cubierta para que quede totalmente sujetada a las crestas de la cubierta. Estos elementos se van a adaptar en estos puntos, ¿sí? Y de acá, de los postes, vamos a poder adaptar los inicios y finales, o podremos adaptar los puntos intermedios, por acá pasará el cable, o podremos adaptar las curvas. En el inicio o el final del sistema de línea de vida de la marca Londres vamos a requerir una terminal ponchada o un mecanismo de absorción como estos. En el inicio seguramente vamos a tener este elemento que tendrá un acabado como esto, ¿sí? Y en el final vamos a poner este mecanismo de tensión. Independientemente del sistema de anclaje que haya seleccionado, es necesario que siempre venga acompañado de una placa de identificación como estas. En estas placas se va a depositar información bien particular como el tipo de sistema, el serial, instalador, la fecha de la próxima inspección o el número de los usuarios del cual está apto el sistema. Nunca deben faltar en un sistema que ha sido instalado. Y posteriormente, cuando se hagan las debidas inspecciones, también será necesario adaptar una nueva placa, o si esta permite tener trazabilidad que nos indique que el sistema está apto para su uso. Esto es solamente un abrebocas. Para mayor información, www.aciertoingeniería.com.